día de hoy venimos a trabajar lo que es el Currículum Nacional Básico en el aula. Sabemos que en educación no hemos logrado progresar porque hemos tenido un pequeño impasse en cuanto al uso de las programaciones, al uso del currículum y al uso de los textos escolares. Entonces vamos a iniciar con la primera presentación, que es el Currículum Nacional Básico en el aula. Vamos con la primera presentación y vemos los principales hallazgos y el porqué del problema que nosotros no logramos despegar en lo que es el sistema educativo nacional. Y vemos que el Currículum Nacional Básico está escrito con el enfoque constructivista. Las programaciones están escritas con el enfoque por competencias y los textos están escritos con el enfoque comunicativo funcional. Pero nosotros los docentes no nos han entrenado ni con el enfoque comunicativo, ni con el constructivista, ni con el de competencias a ciencia cierta de cómo trabajar. Porque con el enfoque comunicativo prácticamente nos engañaron, diciéndonos que era excelente, que era fácil, que los niños aprendían y nos dieron el paco y los niños no lograban despegar y los profesores no logramos hacer que los niños entendieran de la manera más fácil, porque nadie puede transmitir lo que desconoce. Y a ciencia cierta nos engañaban en el sentido de que nos decían en las programaciones que trabajáramos con la lección 1 a la 11 y el profesor trabajaba desde la lección 1 hasta la 11. Y lo que le decía era que con ese contenido que le daban ahí, podía trabajar con la lección 1 o con la lección 3 o con la lección 5. Le querían decir que de la 1 a la 11 había cualquier página que usted podía utilizar para poder trabajar. Sin embargo, el profesor se preocupaba y le dejaba 60 palabras a un niño de memorizar para el siguiente día. Entonces el niño de primer grado le decía, mami, yo no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Pero estoy enfermo. ¿Estás enfermo? Sí. Y era que no sabía las 60 palabras del día anterior. Y el profesor le decía, mira, ves que vos no has logrado entender, enseñarlo con la M, enseñar los sonidos. Entonces el profesor empezaba, vaya niños, todos aquí dice mamá, como había que enseñarle toda la palabra completa. Aquí dice mamá, pero aquí dice ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Y aquí, y aquí, y aquí, ¿cómo dice entonces? Le decía a los niños, porque como el niño hace lo que el profesor le repite. Entonces, y no hallábamos cómo hacer. Allá le dice a la otra, no muchacha, es que mira, vos no estás enseñando bien. Es que mira, es cierto que tenés que enseñar los sonidos, pero enseñar las sílabas. Entonces le decía, ma, me, mi, mo, mu. Entonces volvíamos otra vez a lo mismo, el silábico. Y entonces ya por último le decía al profesor, y aquí como dice, aquí dice mosca, aquí dice sh, ka. Y entonces, ¿cómo dice? Entonces le decía el niño, sh, ka. No, niño, ¿cómo dice aquí? Porque así le enseñamos. Entonces, nunca logramos despegar cómo era que realmente queríamos enseñar. Y toda la responsabilidad se le dio al profesor, que era que los profesores, porque salíamos reprobados, ¿cierto? El 34 al 36% en el índice de reprobación en español. Y no lográbamos avanzar. Entonces nadie nos dijo cómo usar las programaciones, nadie nos dijo cómo usar los textos, porque hasta los mismos que andaban capacitando estaban confundidos. Entonces ahí está el gran problema y los grandes hallazgos. Bien, ¿qué es el Currículum Nacional Básico? El Currículum Nacional Básico es un instrumento normativo de carácter nacional que da las capacidades, competencias, aptitudes y habilidades que el alumno debe desarrollar en el aula de clase. ¿Qué son las programaciones? Establecen los tópicos a desarrollar mes a mes con sus estándares y contenido de desempeño a orientar la labor educativa de cada uno de nosotros en el aula de clase. Pero, ¿qué sucede? Las programaciones nunca nadie nos enseñó cómo utilizarlas. Yo no sé si ustedes recuerdan las capacitaciones que nos mandaban. Un folletito, reúnase en equipo y exponga. Y todos nosotros, bravo, 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 bravísimo, bravo. Y lo hicieron muy bien y a veces nosotros lo que íbamos a exponer a veces no sabíamos ni qué era lo que estábamos haciendo. Pero nos decían bravo, bravo y nosotros íbamos emocionados. El problema era cuando entrábamos al aula de clase y abríamos el libro. Entonces ahí no era compatible lo que habíamos aprendido en la capacitación con lo que realmente se tenía que desarrollar en el aula de clase. Y hoy precisamente venimos a eso, a que ustedes entiendan lo que es las programaciones y a que ustedes entiendan cómo realmente utilizar esos insumos curriculares que están en el portal del Mirador Pedagógico. Ustedes se pueden ingresar www.miradorpedagógico.org y todos los videos que ustedes vieron al inicio, ustedes los van a poder ver ahí de nuevo.
y ahí ustedes pueden escribir qué es lo que ustedes quieren que se les suba como presentaciones, como capacitaciones y como clases demostrativas, y con gusto lo vamos a hacer. www.miradorpedagógico.org. Esa es la página del programa. Entonces, sigamos con la siguiente presentación. Como dijimos que estaban 3 enfoques, entonces hoy vamos a ver cada uno de los enfoques. Vamos con el primer enfoque. Enfoque constructivista. El enfoque constructivista. El enfoque constructivista es que el niño aprende haciendo. Es saber hacer. Saber conocer y saber hacer. Tiene 5 pasos. Vamos a ver el paso número 1. El paso número 1 del enfoque constructivista es conocimiento previo. ¿Qué es el conocimiento previo? Es qué es lo que sabe el niño, cómo lo sabe y qué es lo que yo debo corregir. Entonces, ¿por qué los niños no son tablas rasas? Algo han aprendido del entorno y de la sociedad donde se desenvuelven. Entonces empezamos a desarrollar los conocimientos previos. ¿Mediante qué? Preguntas orales. ¿Qué es tal cosa? ¿Cómo lo entiende? ¿Qué es lo que quiero saber del niño? A ver cuánto sabe. ¿Y cuánto nos vamos a estar? 5 minutos. ¿Por qué? Porque ya se descubrió científicamente que los niños después de 5 minutos pierden la atención. Si yo aquí estoy hablando demasiado, ustedes se van a poner inquietos. Y no son niños, ya son adultos. ¿Pero por qué se ponen inquietos? Porque ya uno cae en el aburrimiento, ya mucho tiempo sentado. Imagínese un niño que es más inquieto que uno, aunque a veces somos más inquietos nosotros los grandes. Entonces, los niños cuesta que tenerlos tranquilos por mucho tiempo. Entonces, después de 5 minutos, pero hay profesores que se dedican a evangelizar al niño. Mire que usted si no se porta bien, el Señor lo va a castigar, y mire, Diosito, no le gustan los niños malcriados, y el tema no tiene nada que ver con la malcriadez. El tema es otra cosa. Entonces, el conocimiento previo es preguntas sobre el tema que yo voy a enseñar, ¿verdad? Ya la clase esa hay que dejarla para cívica, ¿verdad? De charlas, orientaciones y todo lo demás en valores. Siguiente. Paso número 2, reflexión y análisis. ¿Mediante qué vamos a hacer una reflexión y análisis? Mediante la lectura. ¿Qué es la lectura? Es que el niño va a leer con entonación, melodía y ritmo. Pero para ello nosotros los profesores tenemos que aprender a leer. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros solo respetamos signos de puntuación. Les voy a contar una historia que yo aprendí a leer a los 40 años de edad y me enseñó un alumno. Ese alumno venía de una escuela privada y este alumno venía, ustedes saben que las escuelas bilingües tienen su tono y su entonación para hablar el inglés. Hello, le hacen. Y nosotros, hola vos. Y ellos no. Hello, how are you? Oh, I'm okay, thank you. Y nosotros, hola, ¿vos cómo estás? Bien. Y a veces sí nos saludamos, porque estamos más pendientes de abrir el aula que ni saludamos al compañero y empezamos, y que a ver en qué tema voy, y a ver qué voy a enseñar hoy, porque hasta ese día vamos a empezar a ver qué tema voy a dar. Y entonces estamos más pendientes de eso que de saludar al compañero. Entonces hemos perdido la parte social y la parte afectiva entre compañeros, ¿verdad? Y reflexión y análisis es leer con estilo, con melodía, con ritmo. Pues les voy a contar que este alumno, yo trabajo en un área donde los niños son de bajos recursos económicos. Entonces ellos no están acostumbrados a ese ritmo y el niño me decía, maestra, levantaba la mano así, maestra, si yo no lo volvía a ver, él no hablaba. Hasta que yo le decía, a ti dígame. Entonces me decía, ¿puedo ir al baño, por favor? Entonces todos los niños le decían, ay. Entonces, maestra, eso que estás enseñando no es correcto. ¿Por qué? Le decía yo. Porque eso no es así. Los estás engañando. Él decía las cosas sin anestesia. Entonces, los niños casi siempre son solidarios con uno de profesor. Y entonces decía, ¿verdad, profe, que el fulano de tal es bien así, bien, no sé cómo, bien aquí, bien allá? Entonces le digo, no, pero hay que aprenderlo a querer. Y hasta a mí no me gustaba la actitud del niño, ¿verdad? Y viene un día y tanto lo molestaban los niños porque prácticamente era un bullying el que le estaban haciendo cuando le decían, ay. Entonces él un día salió corriendo y se fue para el baño. Y dice, no, es que ya no quiero estar en esta escuela. ¿Qué culpa tengo yo, maestra, de que mis padres me hayan puesto en esta escuela? ¿Qué culpa tengo yo que yo haya sido formado diferente? Dime, ¿qué culpa tengo yo? Sí, le digo yo, es que los niños de repente a veces tienen una conducta inadecuada, pero no te preocupes. No, pero es que hasta